Buenas tardes, queridos estudiantes. Saludos de paz y bien en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Es un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Yael de Jesús Santo Franco, profesor de la institución educativa Espíritu Santo y profesor de física en el grado noveno. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual pues se ha titulado Teorema de Pitágoras. Al leer este título de Teorema de Pitágoras, podemos hacernos dos preguntas. Si de pronto algunos de ustedes es posible que hayan escuchado la palabra teorema, pues es posible que otros no lo hayan hecho. Y hay otro nombre aquí que es Pitágoras. Es posible también que ustedes lo hayan escuchado, lo hayan leído algo, y es bueno que compartamos ese conocimiento que ustedes tienen, conocimiento posible de estas dos palabras. Cuando hablamos de teorema, para recordar, o que algunos conozcan por primera vez, estamos hablando de una verdad en matemática que usted la puede, digamos, demostrar con argumentos, con ejemplos, con experimentos. Es un enunciado que nos habla de verdades matemáticas. Y Pitágoras, un personaje griego que existió alrededor del año 500 antes de Cristo. Este personaje es importantísimo, ya que hizo muchos aportes a la matemática, a la filosofía y a la música, porque fue el que, digamos, determinó algunos parámetros en cuanto a la armonía en música. Él organizó, digamos, que esa parte. Y tuvo grandes pues estudios, y se dice que fue uno de los primeros matemáticos llamados como tal. A partir de allí, matemático puro. Bueno, este teorema de Pitágoras se origina, se basa, nace de un triángulo rectángulo. O sea, Pitágoras pues dibujó o construyó su triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo en su interior de 90 grados. Por eso se llama ángulo recto. De allí parte, tiene que ser un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, y aquí tiene pues los otros ángulos. Un ángulo y este otro ángulo acá. Él llamó a este lado del triángulo cateto opuesto a este ángulo. A este llamó cateto adyacente, y a este lado lo llamó hipotenusa. Cateto opuesto también podemos llamarlo A, lo llamo A. El adyacente puede ser B, y la hipotenusa pues C, o algunas bibliografías también se simboliza con la letra H. Entonces construyó su triángulo rectángulo, lado A con lado B y con lado llamado hipotenusa. Adyacente significa como al lado de este ángulo. Opuesto porque está opuesto, está el lado que está enfrente, que se opone al ángulo este. Este ángulo que estamos refiriendo a este ángulo. ¿Qué hizo Pitágoras? ¿Qué hizo este señor? A partir de sus lados del triángulo, aquí tenemos el triángulo, lo hice un poco más pequeño para que me escupieran en la cartulina. Este triángulo que está aquí, este triángulo, este lado con este lado con este triángulo, a partir de cada uno de sus lados, o sea, a partir del cateto opuesto, construyó un cuadrado. A partir del cateto adyacente, o sea, lo que medía su cateto adyacente, triángulo rectángulo, construyó otro cuadrado. Y a partir de lo que medía la hipotenusa, construyó otro
¿Qué hizo después Pitágoras? Vino y calculó el área de este cuadrado. O sea, el cuadrado este que está aquí, el más grande, el cuadrado que sale a partir de la hipotenusa, construyó su cuadrado y le dio el área. Recordemos que el área del cuadrado es lado por lado, porque es lo mismo, lado a la 2. Se le dio el área de este cuadrado, que salió a partir de la hipotenusa. También halló el área de este cuadrado, que sale de la medida del cateto adyacente, y halló el área de este cuadrado, que sale de la medida del cateto opuesto. Listo. Entonces él determinó, después de, me imagino que de mucho análisis, de muchas veces experimentos, y de variar el tamaño del triángulo, él siempre mantenía estable, era que fuera un triángulo, los rectángulos, los lados pueden variar, no hay ningún inconveniente. Aquí se los puse más pequeños. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué determinó? Que siempre que calculaba este lado, el área, perdón, de este cuadrado, coincidía, que el área esta coincidía con el área esta más el área esta. En otras palabras, la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de C, era igual al cuadrado del cateto opuesto que llamamos B, aquí llamamos B, más el área del cuadrado del cateto opuesto, del cateto adyacente, o sea, de A. Entonces, dice, el cuadrado que sale de la hipotenusa es igual al cuadrado que sale del cateto opuesto, que es A, más el cuadrado, el área del cuadrado que sale del cateto adyacente. Y este es el famoso teorema de Pitágoras. Ahora ustedes se preguntarán, no se los quise decir al principio, ¿de qué nos vale a nosotros estudiar, o sea, ver la importancia de esta experimentación, de esto que hizo el gran Pitágoras? Resulta que esto, el análisis que estamos haciendo acá, de allí se derivan, por ejemplo, diseño de viajes espaciales, o cálculo más bien de viajes espaciales. Podemos también, a través del teorema de Pitágoras, conocer alturas de edificaciones sin necesidad de medirlas directamente, sino pues midiendo los lados y midiendo algunos ángulos, las proyecciones de las sombras. También este teorema de Pitágoras nos permite hasta resolver crímenes. Me explico en ese aspecto. En estos días vimos en televisión de la muerte de una muchacha transgénero allá en el Cauca. Pues cuando ocurrió el accidente, que llamaron accidente, decían que el soldado había disparado al suelo y que después ese proyectil impactó a la persona fallecida. Resulta que por balística, aplicando teorema de Pitágoras, se puede determinar si ese proyectil salió directamente en forma horizontal e impactó en la cabeza de la persona, o disparó acá, picó en el suelo y subió. Este teorema también nos permite saber el origen de un terremoto, de los sismos. O sea, utilizando este teorema también nos puede permitir saber a qué distancia o en qué sitio se produjo dicho sismo. Por eso cuando hay efectos de ese sismo por las fuerzas destructivas en algún sitio, dice el origen estuvo a 12 kilómetros de profundidad, o el sitio donde se originó dicho sismo. Entonces, como bien, tienen muchas aplicaciones. Si queremos conocer, por ejemplo, que tengamos la hipotenusa y tengamos el lado opuesto, pues podemos despejar el lado adyacente. O si tenemos estos dos lados, el valor de esto, lo que mide esto, lo que mide esto, y no conocemos esto,
pues podemos determinarlo también con este teorema de Pitágoras. Pero no nos vamos a quedar allí, muchachos. Vamos nosotros en la práctica, en nuestras casitas, con los materiales que tengamos a la mano, a demostrar este famoso teorema de Pitágoras, que tiene mucha utilidad, como les hemos explicado, en la vida práctica. ¿Qué van a hacer? Ustedes cada uno va a construir en sus casas un triángulo o rectángulo, no importa el tamaño. Y de sus lados, o sea, del opuesto, va a construir un cuadrado. Del adyacente va a construir un cuadrado y de la hipotenusa va a sacar un cuadrado. Y después le va a calcular el área. O sea, usted va a medir cuánto mide su triángulo, cuánto mide la hipotenusa, está aquí con la regla. Tiene que ser bien cuidadoso en la medida, utilizando inclusive los milímetros. Cuánto mide y construye su cuadrado. Ya sabe que el cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Si aquí mide 5, por ejemplo, la hipotenusa mide 5, el lado adyacente mide 3 y el lado opuesto mide 4, vamos a demostrar numéricamente si eso es cierto, que ustedes lo van a hacer también en casa. La hipotenusa dice que vale ¿cuánto? 5. Como está el cuadrado, pues le coloco el cuadrado. Y eso debe ser igual al cuadrado del lado opuesto, que vale 4. Más el cuadrado del lado adyacente, que vale 3. Como está el cuadrado, entonces 5 a la 2, como ustedes saben, no es 5 por 2, porque este es un exponente. El exponente indica cuántas veces voy a multiplicar la base, que es 5, por el mismo. O sea, me dice que 2 veces 5 por 5, 25. Y eso debe ser igual a 4 a la 2, no es 8, no es 4 por 2, sino 4 por 4. ¿Y da cuánto? 16. Más 3 a la 2 no es 3 por 2, sino 3 por 3, que da 9. Entonces aquí tengo 25, que no lo voy a tocar, y 16 más 9, 25. O sea, se demuestra que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del lado opuesto más el cuadrado del lado adyacente. Entonces va a construir usted en su casa su triángulo, el rectángulo, y va a medirlo exactamente cuánto mide la hipotenusa, y ahí el cuadrado, cuánto mide el lado opuesto, y ahí es su cuadrado, cuánto mide su adyacente, y la de su cuadrado, y demuestra el teorema de Pitágoras. Y ese dibujo con las medidas y con estos datos me lo va a enviar, y después una nota cognitiva. ¿Cómo les pareció el tema del teorema de Pitágoras? ¿Cómo les pareció el personaje, lo que él hizo? ¿Sería que Pitágoras tenía conocimiento de esto enseguida, o fue que hizo muchas veces experimentos y siempre le daba que el cuadrado de la hipotenusa era igual, el área del cuadrado de la hipotenusa era igual al área del cuadrado del lado opuesto y el lado del cuadrado del lado adyacente? Son cosas que hay que preguntarse cuántas veces lo hizo. Y digamos que reflexionemos en eso, porque muchas veces queremos las cosas inmediatas, que las cosas sucedan sin ningún esfuerzo. Imagínense la gran cantidad de veces que Pitágoras pues hizo esto para llegar a esta conclusión. Espero que el tema les haya gustado. Seguimos trabajando en trigonometría y nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde.